Ya, estamos grabando en la nube esta charla de fotografía submarina, un tema súper interesante que nos va a presentar nuestro amigo Nicolás Acuña, que ha tenido la gran gentileza de poder estar dispuesto a compartir sus conocimientos, sus experiencias, sus consejos, sus tips con este grupo de fotógrafos aficionados de distintas partes de Chile, así que vamos a escucharlo con mucha atención y desde ya le agradecemos mucho a él y también a nuestro Nico que hizo la gestión, hizo el contacto para poder contar hoy día con esta charla que es de alto interés. Así que se van a ir sumando más personas en la medida que vaya comenzando esta charla. Estamos empezando bastante en la hora, son 25 personas conectadas en este minuto, así que presento a Nico Acuña, que él mismo nos cuente un poquitito su especialidad, su experiencia, bueno, todo lo que nos trae preparado. Así que bienvenido, Nico, muchas gracias por estar acá y te escuchamos con toda la atención. Gracias, Cristian, y gracias por la presentación y gracias a todos, todas y todos los que están presentes en esta charla, taller, digamos, de fotografía submarina. Voy a compartir pantalla, ahí me dicen si se ve, se escucha todo bien. Súper bien. Bacán. Estuvimos hablando con Cristian y pensamos que lo más apropiado a medida que se vaya desarrollando la presentación, hay hartas fotos, un poquito extensas, entonces la idea para que no nos aburramos y estemos hablando sobre si es que se quieren quedar pegados en alguna imagen y comentar y discutirla. El Nico me cuenta que hacen harto discusión de fotografía y técnica, entonces no hay problema, lo único que consideren que yo voy a estar como mirando la presentación, entonces no sé si Cristian o en los chats me pueden ir poniendo que alguien quiera como comentar, hacer una pregunta o cualquier cosa, siéntanse en libertad de hacerlo. Seguramente están escuchando una alarma que suena acá en Las Cruces cada cierto tiempo, pido disculpas por eso, pero bueno, la idea de esta conversación es, como decía Cristian, por un lado, dar algunos, compartir alguna experiencia en torno a la técnica que he podido desarrollar en torno a la fotografía submarina, pero también poder hacer un repaso, una pequeña pincelada. Acá nadie, yo no pretendo que no aprendamos la especie de memoria o la sepamos identificar, sino que solamente poder transmitirle un poco una pincelada de lo que podemos encontrar debajo del mar, ¿cierto? Los colores, las distintas formas de vida, los tamaños que podemos encontrar para que se puedan hacer una idea de lo tremendamente diverso que son nuestras costas y también la infinita cantidad de tipos de fotos que se pueden realizar debajo del agua. Bueno, yo soy biólogo con mención en Recursos Naturales y Medio Ambiente, fotógrafo también, y bueno, soy biólogo, pero me he acercado más a la biología marina, a la ecología marina. He trabajado en Las Cruces, en la Estación Costera de Investigaciones Marinas, y ahí es donde me introduje en el mundo del buceo, primero que todo. Paralelamente igual tenía mucha experiencia sacando fotografías terrestres, y ahí con el tiempo y el perfeccionamiento de mi técnica de buceo pude complementar ambas disciplinas. Y soy cofundador también de Proyecto Wiro junto con Javier Vera y Vladimir Garmendia. ¿Qué es Proyecto Wiros? Como dice la presentación, nuestro logo es un proyecto que busca, en base a tres ejes fundamentales, la fotografía, el mar, la fotografía marina y la conservación, o sea, cuál es la información que podemos entregar asociada a los registros que hacemos para el cuidado de la biodiversidad que existe debajo del mar. ¿Y por qué Proyecto Wiro? Bueno, la invitación es que en esta presentación vayamos descubriendo un poco qué son los WIROs propiamente tal y cuál es el valor y la importancia que tienen para la mantención de la biodiversidad marina, y no solamente la biodiversidad marina, sino que en general para la salud de nuestro ecosistema. La propuesta de esta conversación que espero que tengamos es hacer una repasada. Yo sé que la mayoría de ustedes, debido a que participan en esta comunidad, como dijo Cristian, tienen algunos conceptos ya bien arraigados en torno a la fotografía, así que yo creo que ahí lo vamos a pasar un poquito rápido. Igual sé que hay gente que está participando en esta charla que no conoce tanto, entonces la idea también es poder nivelar un poquito ahí. Vamos a hablar brevemente sobre los desafíos
principales que tiene el buceo como actividad deportiva propiamente tal. También comentarle un poco sobre los equipos de fotografía submarina que existen, pero también sobre los que principalmente ocupamos nosotros, los sitios de interés en donde hemos realizado estos buceos, y la vida salvaje que podemos observar en estos sitios de interés. Bueno, al igual que en la tierra, digamos, en el ambiente no marino, existe para la fotografía submarina la posibilidad y la diversidad de ocupar distintos tipos de equipos fotográficos debajo del mar, ¿ya? Tanto de las cámaras más pequeñas, más compactas, y por lo tanto que tienen sus parámetros menos modificables, hasta las últimas tecnologías de las cámaras, que son sin espejo, son más compactas, que ya son súper digitales y son súper caras, etc. Pero principalmente los registros que yo les voy a presentar, que no son solamente tomados, o sea, la mayoría que les voy a presentar son tomados por mí, pero también hay fotografías de los otros integrantes de Proyecto Wiro, que se centran en estos dos tipos de cámara, que son las reflex y las compactas, pero no tan compactas, como la Canon G12, Olympus también está sacando equipos súper buenos para fotografía submarina, que son más compactos, etc. Pero principalmente nos vamos a centrar en estos dos tipos de cámaras, ya de equipo. Bueno, uno de los principales desafíos al momento de tomar fotografías con el equipo de fotografía reflex, por ejemplo, es saber exponer de manera correcta la fotografía que yo estoy haciendo, ¿ya? Y para eso existen diferentes herramientas. Hay herramientas dentro de la mayoría de las cámaras reflex que nos permiten hacer una medición de la luz de la escena que yo estoy tratando de fotografiar, y tanto los modelos más típicos como Nikon y Canon nos presentan distintos formatos de medición de la luz que nos permiten poder conocer la iluminación, en este caso de Nikon, de forma puntual, que es un espacio mucho más reducido en el total de mi fotografía, y luego puedo ir a ponderar al centro matricial, que me da una medición de la luz, de la exposición, un poco más generalizada de toda la fotografía que estoy haciendo. Canon tiene lo mismo. Esto es súper importante porque debajo del agua, ahí lo vamos a ver en el futuro, pero en la presentación en una misma escena puedo tener variaciones de luz muy importantes, y eso podría ser uno de los primeros desafíos que yo tengo al momento de hacer fotografía submarina. Bueno, los tres parámetros muy relevantes que conocer, yo creo que ustedes la mayoría lo deben saber, y que debo saber manipular al momento de tomar fotografías, tanto arriba del mar como debajo del agua, la apertura del diafragma, primero que todo, que en función a cómo voy a aumentar el número va determinando digamos, la apertura del diafragma, por lo tanto, cuál es la cantidad de luz que está entrando a mi sensor en el caso de las cámaras reflex. Y esto es muy importante porque también, a medida que yo voy cerrando el diafragma, o sea, voy aumentando el F, voy teniendo la capacidad de poder enfocar mayores planos, como se ve en esta diapositiva. Entonces, a F más bajos, como 2.8, algunos lentes de cámara reflex llegan a 1.8, 1.5, soy capaz de individualizar un plano en mi fotografía, por lo tanto entra más luz, y ahí tenemos una serie de consecuencias que imagino, bueno, luego vamos a ir identificando. Entonces, palabras muy sencillas y generales, a un f1.4 yo tengo la capacidad, como en la fotografía de la izquierda, de separar mi punto de atención, el punto que yo quiero que quede enfocado, como el caso de esta mujer con el letrero, y debido a que tengo un F bajo, o sea, un diafragma súper abierto, soy capaz inmediatamente de desenfocar los carabineros, los edificios que están atrás. A diferencia de un F un poquito más cerrado, que en este caso una foto tomada como un gran angular, en donde el interés no era solamente que quedara enfocado el letrero del primer plano, sino que
en este caso toda la estatua y la bandera y todo lo que vemos atrás. Entonces, eso es un poco muy resumidamente lo que yo puedo lograr con las variaciones de la apertura de diafragma al momento de tomar una fotografía. El otro parámetro importante para determinar la exposición a la luz que tengo en mi fotografía, en la escena que quiero fotografiar, es la velocidad de obturación, o sea, qué tan rápido tomo la fotografía, qué tan rápido entra la luz, o sea, qué tanto tiempo entra la luz a mi sensor. Y también esto no tiene que ver solamente para hacer una correcta exposición, sino que también en los parámetros nos vamos a dar cuenta que qué parámetro ocupo o qué combinación de parámetros ocupo tiene mucho que ver con el tipo de fotografía que quiero. Entonces, en términos de velocidad de obturación, a velocidades, voy a buscar velocidades más lentas de obturar cuando quiero más luz, por lo tanto quiero capturar más el movimiento en mi escena, y voy a obturar más rápido, o sea, voy a ocupar velocidades más rápidas cuando quiera congelar un momento determinado. Acá el ejemplo está con este picaflor gigante al lado del chagual, que sabemos que los picaflores mueven muy rápido su ala y que es un desafío para los fotógrafos de aves lograr capturar el movimiento. Entonces, generalmente esto se realiza con velocidades de obturación bastante elevadas, rápidas. Y el ISO, que es, a mí igual todavía me cuesta un poquito explicar lo que es el ISO, pero es la cantidad de luz artificial, digamos, que yo le puedo poner debido a las capacidades de mi equipo fotográfico en particular. Ahora las cámaras nuevas llegan a un ISO muy alto. Mi equipo de fotografía submarina son medio antiguos algunos, entonces tenía ISO súper limitado, pero aquí lo recomendable es siempre en fotografía submarina mantener los ISOs bajos para que la calidad de la fotografía sea la adecuada. Entonces, en resumen, bueno, esto es debajo del agua, pero también para arriba, estas son las posibles combinaciones y tipos de fotografía muy en general que yo puedo buscar con la manipulación de los tres parámetros, tanto la apertura del diafragma, como el ISO, como la velocidad de obturación. En general, en la fotografía submarina existen dos tipos de lente y de tipo de fotografía que son los paisajes y los macros. Entonces, la decisión con la cuál es el tipo de fotografía que yo quiero ver va a determinar mucho cuáles son los parámetros que tengo que tener en la cabeza al momento de estar buceando para sacar la fotografía adecuada. ¿Okay? Bueno, y eso yo creo que lo sabe. Ya, entonces, un poco para ir sumergiéndonos debajo del agua y hablar sobre los desafíos que tenemos al momento de tomar fotografía submarina. Primero que todo hay que considerar de que hay un 65% de la luz del sol que se refleja en la superficie del agua y que por lo tanto a medida que vamos aumentando la profundidad hay longitudes de ondas que son las más altas, que tienen colores como el amarillo o el rojo, que ya a una baja profundidad se van perdiendo, ¿ok? Y van ganando los colores más azules, verdes, como se ve en este gráfico. Entonces ya eso requiere, por ejemplo, la necesidad de la utilización de luz artificial debajo del agua, ¿ya? Vemos, por ejemplo, en este caso de la fotografía del erizo, que esta fue uno de los primeros buceos fotográficos que yo realicé. Tenía un foco con muy poco alcance, que solamente me alcanzaba para iluminar este erizo. Y vean inmediatamente cómo la luz logra iluminar relativamente bien al erizo, pero ya en la orilla de la fotografía ya se empieza a observar el verde predominante, ¿ya? Y eso principalmente es por un efecto de lo que estamos hablando antes, de cómo se van perdiendo algunos colores a medida que va aumentando la profundidad. Y bueno, un ejemplo también, otro ejemplo de cómo se va perdiendo los colores. Estas estrellas generalmente son de un color naranjo, pero esto es sin iluminación artificial, sino que es relativamente una foto tomada a luz natural, entre comillas, y esos son los colores que predominan.
aparte de la pérdida de colores a medida que va aumentando la profundidad cuando estamos buceando, otro desafío también y que caracteriza a las costas de Chile son la cantidad de sedimentos y, y materiales en suspensión que existen en el agua. ¿Ya? Esto tiene una serie de desafíos, sobre todo, bueno, en el buceo se habla, lo vamos a hablar más adelante, pero se habla de la visibilidad del buceo, que depende mucho de variantes muy oceanográficas, cómo está el día, cómo está el tema de las marejadas, etcétera, que hace muy variable estas condiciones, pero esto es un día relativamente normal de buceo en las costas de Chile, en donde se ve todo verde, se ve una cantidad de material particulado en el agua eh, muy grande y que en términos estéticos es un desafío muy grande poder sacar una fotografía de manera correcta en este tipo de ambiente. ¿Ya? Y bueno, esto a baja profundidad, a 5 metros, pero también muestro esta fotografía para que vean, aquí supuestamente hay un tiburón pinta roja, pero en términos estéticos vean cómo le aumenta el sedimento y las partículas que se ven en la fotografía. O sea, no solamente es por el mismo hecho de la corriente que hay abajo, sino que a veces los mismos buzos, cuando están trabajando y pegan un aleteo, pueden levantar mucha arena y sedimento y eso eventualmente podría perjudicar al momento de tomar una fotografía. Por eso, bueno, hay distintas técnicas para eliminar estos efectos de estos sedimentos, pero lo recomendable, sobre todo en fotografías macro, es estar lo más cercano al objeto que uno quiere, al animal que uno quiere fotografiar. Entonces, bueno, como les comentaba antes, dentro de la fotografía submarina existe una amplia diversidad de equipos que uno pueda bajar, tan amplia casi como la amplitud de equipos de fotografía que existen en tierra, pero específicamente, bueno, este es Vladimir, uno de los fundadores de Proyecto Wiro. Eh, el equipo de fotografía submarina, en resumen, lo que consiste es tener una carcasa o un housing que se llama, que es estanco, o sea, no queda sellado al vacío, no ingresa agua. Estos equipos Dickelite creo que pueden soportar entre 40 y 50 metros de profundidad sin inundarse. Adentro de esta carcasa está mi equipo de fotografía, en este caso el Tuto lleva una compacta Canon G12. Y la gracia de estos equipos de fotografía es que me permiten acceder a todos los botones y todos los parámetros que la cámara me entrega para ocuparla en seco. ¿Ya? Esa es la gracia, por eso son tan caros, son específicos a cada modelo de cámara. Asociado a este housing hay una base metálica que tiene 2 mangos y esos mangos, bueno, me sirven para sostener la cámara como sale Vladimir ahí en la foto, pero también me sirven para conectar los sistemas de iluminación artificial que vamos a mencionar en un momento. Bueno, y en relación al buceo propiamente tal y a esta técnica del scuba, hay distintos tipos de buceo, pero principalmente para el buceo que practicamos nosotros, que se necesita, bueno, un traje, hay distintos tipos de traje, húmedos, secos, pero un traje que me pueda, digamos, proteger del frío. Las costas de Chile son súper heladas, a ciertas profundidades, 20, 30 metros, podemos incluso llegar a sensaciones térmicas de 11 grados, 12 grados, entonces esto requiere el estar protegido del frío. Tenemos una botella que tiene aire comprimido, que es la que me permite poder respirar debajo del agua. Tenemos un chaleco compensador, que es el que me ayuda a sostener la botella en mi espalda, pero también me ayuda a controlar la flotabilidad. Aletas, bueno, máscara, y el equipo de fotografía, en este caso soy yo, y este es el equipo de fotografía que ocupaba hace un tiempo. En este caso tengo 2 focos de iluminación directa, no son flash o strobe. Y bueno, ahí andaba con un equipo de fotografías con lente gran angular, por eso ese domo tan grande. ¿Ya? Pero igual lo vamos a comentar más adelante. Y bueno, estos son los equipos de fotografía como se ven en seco, pero sin ningún lente puesto. O sea, la idea de esta foto es poder transmitir que existe un equipo, una carcasa particular para el cuerpo de las cámaras reflex, pero cuando queremos hacer intercambio de lentes, al momento de preparar mi jornada de buceo,
Hay distintos tipos de lens port o puertos que se llaman en función al tipo de fotografía que voy a realizar, ¿ya? Entonces, el de arriba es un equipo para una cámara antigua, una reflex Nikon D80, creo que tiene 12 megapíxeles, es bastante antigua, no graba video. Y esta más abajito es una cámara más nueva, una Nikon D3500, que bueno, permite grabar video, es más chiquitita, igual es reflex. Entonces esos son, en resumen, mis dos equipos y así se ven arriba del agua, ya en el proceso de armado. Esta es una fotografía de mi equipo de la Nikon D3500. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario antes de seguir? Ahí me avisan, bueno, cualquier cosa por el chat, igual lo estoy viendo. Ah, compartieron el Instagram de Proyecto Ura. Bueno, buenísimo. Bueno, este es el equipo de fotografía submarina más actual que tengo, recién saliendo del agua. Y para explicarle un poco cómo funciona, bueno, como le explicaba, está acá dentro de esta carcasa, de esta caja blanca, está el cuerpo de la Nikon D3500. Esto es lo que yo les decía que va cambiando en función al tipo de fotografía que yo quiero hacer. En este caso es un lente largo y plano que sirve para sacar fotografía de tipo macro. Acá tengo un lente 18-105, es como de los estándar de Nikon, pero fijo en 60 milímetros, o sea, no hay variación en la distancia focal. Y además lo tengo con un close-up de 4 por. Entonces eso me permite poder hacer fotografía un poquito más de cerca, etc. Y acá les quería mostrar esta fotografía porque a mano derecha tengo un típico equipo de flash submarino o substrobe que va conectado para disparar a la carcasa, que va conectado a la cámara. Entonces funciona igual que un flash terrestre que dispara cuando yo obturo la cámara, tiene distintos modos, tiene distintas potencias, y a la mano izquierda es, como le comentaba antes, un foco típico para hacer video, o sea, de luz continua, que tiene mucha menos potencia, creo que es de 1200 lúmenes, ahora están saliendo hasta de 9000, 12000 lúmenes, que son unas bazucas así que iluminan mucho debajo del mar. Pero cuando tengo el objetivo de ir a hacer fotografía macro, no necesito tanta iluminación, sino que necesito iluminación más concentrada en mi objeto, modelo, etc. Entonces, esto podría ser un equipo típico de buceo de fotografía submarina. Y no sé si hay alguna pregunta o comentario antes de seguir, pero ahí van levantando la mano. Entonces, bueno, como les comentaba, se pueden hacer fotografías bajo distintos tipos de buceo, principalmente las que el Nico Riquelme. Dale, Nico. Oye, quería preguntar, por ejemplo, si tú explicabas que había esa posibilidad, por ejemplo, o sea, de que en esa foto utilizaba un lente macro, ¿cierto? Para tomar fotografía. Es la que está anterior, Ajá. la que se... Sí, sí. Ya, y tú en el caso de que decidieras cambiar de decisión y tomar fotografías gran angulares, ahí, ¿cuál sería la opción o no se puede? Depende de la cámara y el equipo que tenga. O sea, por ejemplo, en este buceo que yo fui, no puedo cambiar al modo gran angular en el bote, sino que tendría que cambiar el lente, y generalmente estos cambios de lens port o puertos de lente no se recomiendan hacer en el bote ni en lugares donde no tengas tanto control, porque te puede quedar algo mal instalado o algo así que puede provocar una inundación. Entonces, en este caso, en este equipo, no es posible hacer el cambio, pero sí hay otros equipos más compactos que me permiten incluso tener de estos lens por húmedos y ponerlos debajo del agua y poder lograr algún tipo de fotografía gran angular. Pero depende igual de la cámara que uno vaya. También se me olvidó destacar algo muy importante, que es que en los cierres de todos estos equipos de fotografía submarina, o sea, por donde yo lo abro, tienen unas pequeñas gomitas que se llaman los O-ring, que son los que en el fondo hacen el sellado al vacío de estos equipos. Entonces, al momento de yo en la casa estar instalando todo esto y meticulosamente tengo que tener mucho cuidado con que todos estos
gomitas, todo me quede muy bien sellado para evitar inundaciones en el futuro. A mí se me ha inundado, el equipo de la D80 se me ha inundado 3 veces, pero en el fondo de puro pajarón nomás. No es que los equipos, bueno, el equipo igual es antiguo, pero han sido errores míos, ¿no? Gracias, Nico, por la pregunta. Voy a seguir. Entonces, como les comentaba, principalmente las fotografías que les voy a mostrar han sido tomadas bajo el buceo scuba o el buceo autónomo, como les comentaba antes, con esta botella de aire comprimido que me permite estar debajo del agua. Pero también hay buceos, este tipo de buceo es un poco ruidoso, ya que por el regulador que yo tengo en la boca, cuando voy botando el aire, las burbujas van saliendo al mar. Entonces esto a veces puede afectar un poco eh, el acercamiento o la perturbación que yo puedo generar a algunos animales. Por lo tanto, hay algunas otras formas de buceo que son mucho más actuales, son más caras, que es, por ejemplo, el rebreather, que lo que me permite es un circuito cerrado de aire en donde yo no hago ruido con las burbujas, sino que las burbujas se quedan dentro de mi sistema de buceo. Entonces, ese tipo de tecnologías podría nuevamente permitirnos hacer muchos tipos de fotografía, pero lo que yo les voy a mostrar va a ser principalmente el buceo tomado bajo la técnica que sale en la foto y alguna fotografía en apnea, que es a libre pulmón, sin el equipo de buceo recreativo, sino que solamente yo estoy con el traje y bajo y aguanto la respiración según la capacidad de mis pulmones. Bueno, y otros desafíos del medio acuático, aparte de lo que comentaba antes de la pérdida de la luz y los sedimentos, es las corrientes que existen en general en el agua. Las corrientes no solamente mueven el objeto que yo quiero sacar fotografía, sino que también me mueven a mí, lo que a veces me exige trabajar a velocidad de obturación un poquito elevada, según la foto que quiero sacar, y eso es un desafío precisamente para el ajuste de los parámetros, etc. Bueno, para ir entrando ya a terreno, los sitios de interés, o no sé si son sitios de interés, sino que en la historia desde que buceamos, que es más o menos desde el 2018 que estamos sacando fotos, 17, bueno, el proyecto Wiro inicia el noviembre, creo, de 2019, oficialmente, pero los lugares que más hemos visitado han sido acá en el litoral central, en la quinta región, principalmente Algarrobo y El Canelo, debido a que, bueno, yo he tenido harta experiencia trabajando en centros de buceo como instructor, entonces esto me ha permitido llevar mi cámara a veces y conocer gran parte de la costa de Algarrobo, que es preciosa, y también El Canelo. Bueno, con el Nico también por razones de trabajo y también de forma recreativa hemos visitado muchas veces la costa de Punta de Tralca, principalmente el lado norte de la Piedra del Trueno, de que es un lugar no solamente para nosotros, sino que toda la gente del litoral va a aprender a bucear a ese lugar por las condiciones que tiene, que están cubiertas del viento. Por lo tanto, a veces cuando está mal el mar en otros lados, Punta de Tralca sigue bueno, entonces eso permite que se pueda visitar con más frecuencia si se quiere ir a bucear. Y también un lugar que hemos visitado mucho, 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 principalmente también con el Vladimir y con Javier Vera, que son los otros dos fundadores de Proyecto Wiro, Las Cruces, donde nos conocimos, donde trabajamos, la Estación Costera de Investigaciones Marinas. Tiene un área marina protegida, la primera de Chile, en sus costas, y acá ha sido el lugar donde, por razones logísticas, también, porque bucear en distintos lugares también tiene un costo asociado, los equipos, el traslado y todo eso. Como vivíamos acá, practicamos mucho en su momento la fotografía submarina en este lugar. Nosotros dejar en claro que somos biólogos marinos, biólogos, y que la fotografía de cierta forma pasa a ser una herramienta más de nuestros objetivos de conservación de los bosques de Wiro para dar a conocer su importancia. Entonces, principalmente también es eso, es poder ir a distintos puntos, describir la biodiversidad que existe ahí, los colores que se pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que uno observa cuando va a estos lugares tan costeros y empieza a observar lo que hay debajo del mar? ¿O cuáles son sus hábitats principales? Podríamos hablar de que cuando uno está visitando y se empieza a llegar a los 5 metros, 6 metros de profundidad, se puede encontrar perfectamente con estos grandes rocas, que nosotros le llamamos bajos, que son rocas que se elevan desde el fondo marino
y pueden tener hasta 5 o 6 metros de altura, y que presentan un espacio actúan de forma de sustrato que permiten que distintas especies de algas y de animales se asocien y vivan en estos lugares. En ese sentido, en estas rocas viven animales que en el fondo de arena no viven o no encontramos. Entonces, en general, lugares debajo del mar que tienen más de estos bajos, de estos grupos de roca, podríamos hablar que podemos encontrar mayor biodiversidad asociada a estas grandes rocas. Y bueno, aquí podemos ver estrellas de mar, estas rojitas que se ven acá son muchas algas crustosas, y también podemos ver algas más grandes, que es lo que vamos a empezar a conversar ya en unos minutos. Aquí es otra fotografía. En este caso, esta fotografía fue tomada en apnea, en Las Cruces, con la de 80 y con un lente gran angular, con un Tokina 11-16 milímetros. Y en el fondo es apnea porque no es un equipo de buceo autónomo. O sea, ahí yo estoy en la superficie, tomo aire, bajo, tomo la fotografía y subo. No me puedo quedar mucho tiempo debajo del agua. Y esta roca grande se ve al tiro que tiene una cantidad de estrellas asociadas, son 8 creo, por ahí, y se puede ver fácilmente a 3-4 metros de profundidad esto, ¿ya? Y ahí también se van viendo unas macroalgas pardas, que son estas que estoy indicando con el mouse, que es una especie de güiro, ¿ya? Ahí vamos a empezar. Y aquí se ven esta fotografía. La tomé también en apnea con el gran angular y es a 1,5 metros, 2 metros de profundidad. Y aquí podemos observar cómo estas macroalgas pardas, Wiropalo también se llama, ya empieza a observarse cómo se pone sobre el fondo de roca y empieza a construir estas verdaderas praderas, ¿cierto? de wiro en el fondo marino. Y esto a muy baja profundidad. Luego, cuando bajamos un poquito, ya superamos los 3 metros, 4 metros de profundidad, podemos encontrar individuos de este güiro palo, de esta alga, pero ya un poquito más erguidos, más grandes, de mayor tamaño, y debido a que están buscando siempre en el crecimiento la búsqueda de los rayos del sol. Recordemos que al igual que las plantas terrestres, las algas necesitan de la energía solar para poder generar la fotosíntesis, aportar el oxígeno a nuestro océano. Un dato muy importante, pero o sea, pequeño, pero muy importante, es que 1/3 de cada respiración que nosotros tomamos cuando vivimos viene de oxígeno creado en el mar, en el agua. Entonces, cuando hablamos de la importancia para los ecosistemas de estas macroalgas pardas, podemos entender un poquito más cuando sabemos el importante aporte que hacen, por ejemplo, en la producción de oxígeno. Esta foto también fue tomada en Las Cruces. Y bueno, así es el aspecto general de un güiro, de este güiro palo. Dentro de la categoría de güiros hay distintas especies de macroalgas pardas. Esta es una, el güiro palo. Y bueno, tiene un disco de adhesión que algunos les gustan decir que es como las raíces de los árboles terrestres, pero es un poquito diferente porque solamente le sirve como adhesión a la planta, no le permite recopilar nutrientes ni nada de eso, sino que el intercambio de nutrientes y oxígeno se hace en todo el cuerpo del alga, principalmente en la fronda. También tiene una especie de tallo que se llama estipe, y las frondas donde están varias láminas que son el tejido reproductivo de esta alga. Y eso, esto fue tomado en Punta de Tralca, y ahí podemos ver lo que describíamos antes del fondo de rocas que se puede observar a veces en el fondo marino. Y acá, si se fijan, hay una alga, pero está un poquito delgada y flaca, que ahí vamos a conversar un poquito más de qué es lo que le pasó. Y no solamente las algas son importantes para la producción, la fotosíntesis y la producción de oxígeno, sino que también la alga son un sostén para el ecosistema submarino en la medida que presenta refugio para algunos animales, hábitats, alimento, sitios de reproducción. Entonces, el hecho de que este tipo de algas
crezcan a partir del fondo y generen en el fondo una estructura tridimensional con volumen, permite que existan una serie de interacciones de distintos animales en su interior. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en el futuro. Y esto es un ejemplo, o sea, acá hay un cardumen de peces que ya vamos a ver la especie que es, y que está estrechamente relacionada, se mueve, viven, ponen sus crías, se alimentan asociados a estos güiros, a estas macroalgas pardas submarinas. Hay otro tipo de güiro, otra especie de güiro que podemos observar. Esta fotografía fue tomada en Algarrobo, en el bosque un bosque de Calabacillo. Son el Macrocystis pirífera, güiro flotador, güiro canutillo, que tiene una particularidad muy grande. Bueno, esto es tomado a 6 metros de profundidad y es increíble cómo estos güiros llegan hasta la superficie desde el fondo. Esta otra fotografía también en gran angular con el lente Tokina 1116. Acá es sin iluminación externa, solamente con la luz natural, y por lo tanto igual estas fotografías tienen bastante limitación en torno a la iluminación. De hecho están en postproducción, le arreglamos un poquito el balance de blanco, etc. Pero la idea de estas fotografías es mostrarle primero los distintos güiros que existen, y también este güiro que es súper importante, y que flota debido a la presencia en su estructura de estos flotadores. ¿Ya? Estos flotadores, en palabras muy sencillas, tienen gases que le permiten a esta alga ocupar toda la altura de la columna de agua hasta la superficie, y eso la hace más eficiente la recepción de los rayos del sol, ¿ya? Para poder vivir, crecer y hacer todos sus procesos biológicos. Esta es una fotografía macro realizada con una Olympus TG6, si no me equivoco, por el Javier Vera, que muestra la estructura de este flotador, ¿ya? Que en términos evolutivos llama mucho la atención. Estas algas son muy antiguas y se encuentran en gran parte de la costa chilena, al igual que los otros güiros que estábamos mencionando. Y bueno, cuando uno está sacando estas fotografías macro a los güiros, de repente puede mirar hacia arriba y se oscurece todo, y eso significa que están pasando estos grandes cardúmenes de peces que a veces están asociados, que se acercan mucho a las costas, en este caso son los jureles, y que también es posible a veces observarlo moviéndose en grandes grupos sobre los bosques de algas. ¿Ya? Esta escena es súper común verla en nuestras costas a poca distancia de la playa, y sin duda son un espectáculo para poder fotografiarlo, capturarlo, principalmente con cámara, o sea, con lentes gran angulares, para poder retratar la mayor cantidad de peces y esta masa que se está moviendo en conjunto. Estas fotografías fueron tomadas por Alonso, el diseñador de Proyecto Güiro. Y cuando, bueno, uno deja de observar lo que está pasando arriba de los bosques de alga y se mete ya al fondo del mar, a donde están, como mencionaba, los discos de adhesión de estos güiros, que se ve acá es una planta, acá también hay otra planta, podemos empezar a encontrar y a fotografiar diferentes individuos o habitantes que están acá viviendo, reproduciéndose, alimentándose. En este caso, este pez el girela, un baunco, y que es muy típico de observarlo a bajas profundidades asociado a los bosques de alga. Crecen y se desarrollan en el intermareal, o sea, en las positas que están en las rocas en marea baja, y luego cuando se van creciendo van yendo a mayor profundidad, y es posible retratarlo. Esta fotografía fue tomada en Punta de Tralca y fue iluminada con ese flash grande que yo les mostraba anteriormente en la fotografía. Esta es una fotografía, se podría decir que es macro, pero con algunos un poquito más alejados. Otro pez muy típico de los bosques de algas es la jerguilla. La jerguilla es herbívora y ha sido descrito que es también la encargada de dispersar las esporas del güiro, lo que muestra la vinculación o la relación estrecha que pueden tener distintos peces con esta alga.
Entonces, bueno, y cuando uno va con un lente un poco más macro, de más acercamiento, puede retratar los distintos patrones o colores que tienen algunos peces típicos asociados a los bosques de alga. Esta fotografía la tomó Vladimir y es un vilagay, un pez muy, muy típico y muy bonito por sus manchas blancas y negras y sus aletas de color naranja, y que ahí Vladimir lo capturó justo tirando un besito al fotógrafo. Esta fotografía fue tomada con una Canon G16 y con flash externo, pero el equipo del Tuto que salía en la fotografía que les mostré anteriormente. Si quieren hacer comentarios, alguna pregunta, algo así, del nomás. Ya el Cristian ahí está a cargo de los controles. Esta fotografía es una cabrilla, Sebaste oculatus. También es muy típica y es un pez que es posible verlo a altas profundidades. De hecho, hay un grupo de investigación que está haciendo buceos profundos ahora último en la estación y que están tirando cámaras GoPro a grabar a 60 metros de profundidad y estos peces aparecen en ese lugar, lo que indica que no solamente están asociados a los bosques de alga, que los podemos encontrar hasta 20, 30 metros de profundidad, sino que incluso en los ambientes mesofóticos donde ya la luz disminuye mucho. Meli pregunta si el flash le molesta a los peces. Buena pregunta. Depende, yo creo. Depende de la especie, depende de si uno está buceando de día o de noche. El otro día con el Nico Riquelme estuvimos en un curso con Eduardo Sorensen, uno de los fotógrafos submarinos, yo creo, más connotado y de más experiencia en Chile. De hecho, les recomiendo ahí que lo sigan. Y convertamos lo mismo y no, al parecer no hay estudios que certifiquen el efecto del daño que le puede generar a los peces los flash. De hecho, yo creo que puede generar más efecto los aletazos o los mismos golpes que uno genera en el fondo marino, más que estas luces. Pero de todas maneras uno siempre trata de tener como la precaución y el cuidado de, si es que viste un animal, tratar de molestarlo lo menos posible, no perturbarlo tanto, no estarle sacando fotos 10 minutos, 15 minutos, sino que hacer la foto y seguir. Buena pregunta. Y Oye, bueno, esta foto... Dale. para complementar, que es lo que nos contaba Eduardo, él es fotógrafo hace harto tiempo, como decías tú, mencionaba acerca de un estudio que se realizó creo que en Australia, donde decía que más impacto, más efecto genera el buzo sobre el animal que está al que te estás acercando, que la exposición a la luz, que la exposición al flash. Entonces, claramente, como decís tú, es el efecto desde el buzo, o sea, tener cuidado con tocar, con pegarle con el pie, con la aleta, y ese más que la luz del flash que va a utilizar para la foto. Sí, buenísimo. Hay otra pregunta, ¿puede repetir por favor el nombre del fotógrafo? Eduardo Sorensen. Eduardo Sorensen. Bueno, también aprovechando, pueden seguir al Tommy Suf, pueden seguir a Pablo Zavala, también son fotógrafos muy, muy buenos, ya con mucho recorrido. De hecho, Chile hace poco salió, de hecho la semana pasada salió campeón de fotografía submarina con el Tommy Suf en 2 categorías, así que ahí para que lo sigan y le den el apoyo, son gente muy, muy buena. Bueno, sobre esta cabrilla solamente les quería mostrar que, bueno, acá es un ejemplo de el efecto que puede tener el ruido que genera un ISO muy elevado. Este equipo es antiguo, es la de 80, y está iluminando con un foco continuo de poca potencia. Y al tiro acá, al lado izquierdo de la fotografía, se puede observar el efecto del ruido provocado por ISO elevado, ¿ya? Para que ahí vayan cachando un poco. A pesar de que, bueno, está enfocado, le corté igual la cola, la aleta trasera al pez, pero bueno. Ahí cada uno podrá jugar en torno a... otros animales que podemos ver en estas grandes rocas que yo les decía, en donde crecen los bosques, los güiros, pero no solamente los güiros, sino que también
distintos animales, como estas esponjas moradas son peces de menor tamaño a los que estamos viendo antes, como son, que era la jerguilla, el vilagay y el paunco, que son el cachudito, este pez que es muy interesante. Muchos fotógrafos submarinos, sus primeras fotografías macro las toman a este individuo. Generalmente él solamente saca sus cachitos y su cabeza, donde está escondido en estas esponjas de mar o en conchas de picoroco que están vacías, etc. Y bueno, esta fotografía la tomé, por ejemplo, con las de 80 y con un macro de 100 milímetros, Tokina también, 1.8 creo que es el lente. Y bueno, esta fotografía acá me quedó un poco, en esta concha me quedó un poco sobreexpuesta, también se nota un ISO elevado, pero en el fondo estas son las fotografías que uno podría tratar de buscar dentro de la categoría de fotografía macro, ¿ya? Que este animal, esta cabeza no debe medir más de 3, 4 centímetros, ¿ya? Entonces, ese es el cachudito. Y estas fotografías son del Vladimir y llaman mucho la atención porque se puede ver el efecto de la corriente en los cachitos del cachudito. Acá los cachitos las antenas tienen una dirección y vemos cómo pasa el mar y la mueve, entonces se puede ver al tiro el efecto de cómo, a pesar de que la fotografía no logra captarlo, cómo se va moviendo el agua mientras uno está debajo del mar. Y bueno, otro tipo de peces que podemos encontrar en estos ambientes submarinos que no están generalmente asociados a la roca, sino que este es un blanquillo y que generalmente está asociado como a los fondos de arena y que rodean estos grandes bajos que tienen la alga. Y esta es una fotografía macro. Acá evidentemente hay un diafragma un poco abierto, y además el efecto del close-up por 4 también no me permite poder enfocar tantos planos, entonces acá podemos observar cómo, bueno, esto también es con el foco, no es con flash, sale enfocado la parte de la boca del pez y ya hacia los ojos se va desenfocando, ¿ya? ¿El Nico levantó la mano? O no sé si se le quedó levantada. Y yo levanté, no. Dale, Oye, dale. que recién mostraba esa foto del cachudito con los cachitos Ajá. para atrás, adelante. Me imagino que eso también debe ser parte del desafío de tomar la foto, porque esa corriente de agua también te afecta a ti como buzo. Y eso también te va a hacer tomar las decisiones de bajo qué parámetros disparar, o sea, una velocidad de obturación más rápida y modificar todos los parámetros, ¿no? Exacto, sí. Sí, de hecho, es un poco el desafío que hablamos antes de, por ejemplo, la velocidad. O sea, hay buzos ahora último, o sea, no sé si ahora último, pero hay buzos como el Eduardo, otros que les permite su técnica y su experiencia trabajar con velocidades de obturación baja, ¿ya? Porque pueden con los flash congelar ciertos movimientos y luego que el movimiento del alga o de los peces hagan como capturar ese movimiento como con velocidades de obturación baja, pero en el fondo, como dice el Nico, cuando uno está comenzando y todo eso, lo que uno quiere es que la foto no le quede corrida, ¿ya? Con las limitaciones que uno puede tener. Entonces, también depende mucho en ese momento, la fuerza que tenga la corriente y una serie de cuestiones, como mencionaba el Nico, al momento de tomar la decisión de qué fotografía tomar. Seguimos. Bueno, ahí les hablaba del blanquillo, que también es un visitador típico de los ambientes submarinos someros, entre los 8 y los 15 metros, más asociado a los fondos de arena. Y aquí tenemos un gran personaje que yo creo que muchas de ustedes lo deben asociar a la gastronomía, que quizás no lo conocen en su estado vivo, sino que solamente lo conocen frito en un plato con papas fritas, que es el congrio. Este encuentro fue en Las Cruces, a 20 metros de profundidad, en una grieta, en un lugar que no necesariamente no estaba tan dominado, de hecho no tenía guiro en sus rocas, sino que como es un poquito más profundo,
habían más rocas con esponja y con algas más pequeñas asociadas. Y estábamos buceando con Javier y llegamos a una grieta y vemos a este tremendo pez gigantesco, yo creo que de 1 metro, siempre cuando son súper tímidos, entonces siempre van sacando la cabeza. Yo me acuerdo que para sacar esta fotografía me tuve que esconder detrás de una roca, esperar que como que agarrara confianza, se acostumbrara al ruido de mis burbujas, y ahí salió y le pude sacar esta fotografía, y fue lo que me permitió hacer antes de que se escondiera de nuevo. Gracias, Esteban. Y eso, mira, voy a comentar algo en relación a esta fotografía. Este día nosotros teníamos una visibilidad excelente, o sea, el mar estaba muy claro, muy, muy claro, y por lo tanto, al momento de trabajar con iluminación fija, por ejemplo, cuando la visibilidad está tan buena, o sea, no hay tanto sedimento en la columna de agua, y el aporte de luz desde la superficie es tan grande, la luz del foco continuo que yo tengo, si es de baja potencia, se pierde. O en términos sencillos, no tiene la función de iluminar lo que yo quiero iluminar, y por lo tanto, a veces sale mejor tomar la decisión de trabajar con la luz que me aporta la luz natural solamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, la luz con suerte logró iluminar el congrio, y todo el resto salió iluminado como si estuviera trabajando con luz natural. ¿Ya? Esos son unos pocos, algunos desafíos y decisiones que uno tiene que tomar al momento de sacar la fotografía, y que no tienes los equipos adecuados, digamos, para el momento. Este fue mi primer buceo de fotografía submarina. Esta castañeta estaba a unos 1 metro, 1,5 metros mío. Lo tomé con un lente 18-70, creo, en 50 distancia focal. Y bueno, claramente el rostro no está enfocado, me enfocó esta parte del cuerpo, entonces eso podría indicar que me faltó cerrar la apertura del diafragma, digamos. Y también se ve un bajo efecto del flash debido a la distancia que estaba este pez en la iluminación. O sea, esperar que, por ejemplo, salgan bien iluminadas las algas de atrás es imposible con algún flash, debería ser muy potente. Pero sí se podría haber iluminado de mejor manera la castañeta, y así poder haber cerrado el diafragma un poquito más. Este fue el primer buceo que tomé. Bueno, uno estaba ansioso ahí, vuelto loco, viendo qué era el mundo de la fotografía, pero se los quería mostrar para que vean igual un poco los errores que uno puede cometer debajo del agua. Y acá hay una castañeta ya un poquito mejor enfocada en un buceo de noche, y que se puede observar iluminada con un flash. Hermoso, felicitaciones. Es el noise. Un buceo de noche también, no les comentaba antes, pero en Punta de Tralca y en Las Cruces también en un momento nos bajó la obsesión por ir a ya controlar la técnica del buceo, de ir a tomar registros de noche, y la verdad es que otro mundo, los peces y los animales se comportan, a veces algunas especies están más activas, entonces es posible registrarlas haciendo otro tipo de conducta, etc. Entonces es súper interesante. Voy a seguir. También es posible encontrar asociado a algunas rocas, algunas grietas, castañetas pequeñas. Entonces esto quiere decir que no solamente hay individuos adultos, sino que también estos lugares de fondos de roca pueden ser utilizados para las fases de crecimiento de algunas especies de peces. También hay una iniciativa que se llama Segunda Ola en el lugar donde trabajamos en ESIM, que lo que se preocupaba era de tomar cápsulas de raya que paraban en la playa, poder llevarlas al laboratorio, hacerlas crecer y luego liberarlas en el ambiente natural. Este es un ejemplo de una fotografía muy macro, digamos, con un lente de mucho acercamiento de una raya. Aquí pueden ver el tamaño de la uña del buzo que la está liberando, para que se haga una idea del tamaño que tienen, y que son preciosas, son realmente una tremenda oportunidad poder realizar esta reincorporación de cápsulas que ya habían varado y por lo tanto su destino ya estaba un poco sellado, y hacerlas crecer en laboratorio, en un ambiente, y luego poder devolverlas al mar. Estos animales, estas rayas,
crecen y pueden llegar a tener este aspecto. Esta es una raya pequeña, si no me equivoco, tomada por Vladimir, y esto de longitud pueden llegar a medir incluso 40 centímetros, 50 centímetros, son bastante grandes. Y son preciosas también. Esa es la parte posterior. Y también, particularmente cuando voy con fotografía macro y me he encontrado con estas rayas, también me ha gustado practicar fotografía macro con los ojos de estos animales, que son realmente espectaculares y bueno, la forma ahí se pueden apreciarla, es realmente preciosa. Y también, bueno, esto con la Nikon D3500, una fotografía macro, pero al frente del ojo de esta raya pequeña, que a veces uno, si tiene suerte, se puede acercar mucho y no hacen ningún tipo de movimiento brusco, no se asustan, sino que están ahí modelando. Otro pez cartilaginoso, como eran también las rayas, son los tiburones. En Chile tenemos distintos tiburones que pasan muy lejos de la costa, pero también tenemos tiburones más pequeños, como el tiburón pintarroja, que está ahí a muy baja profundidad, incluso es posible de verlo a 3, 4 metros de profundidad. Y esta fotografía la saqué también en uno de mis primeros buceos con un 50 milímetros fijo, que sirve para fotografía, 1.8, que sirve para fotografía de retrato arriba del agua. Y que nada, me metí a bucear con este lente para probar, para descartar qué tipo de lentes puedo ocupar o no. Y claro, como no tiene una distancia de enfoque tan corta, yo podía solamente enfocar animales grandes en este buceo. Entonces ahí apareció una pinta roja, la pude capturar desde arriba y se logró tomar esta fotografía, que tiene patrones similares a la raya que veíamos antes. Esta es una fotografía tomada desde adelante del tiburón pinta roja, el detalle de la boca por el Vladimir, que también es un macro muy, muy bonito, creo yo. Y ya yo creo que esta fotografía de pinta roja que tomó Tuto, Vladimir Garmendia, en las cruces creo que esta fotografía es preciosa. Si se dan cuenta, la sombra que está debajo del pinta roja nos puede dar una idea de qué forma fue iluminada esta fotografía. O sea, lo más probable es que sigan la línea de la sombra, el foco haya estado arriba, un poquito hacia la derecha. Y bueno, quedó muy bien iluminado, el ojo se ve perfecto, etc. Esta es una fotografía muy, muy bonita. Y vean acá el sedimento que hay sobre el fondo negro, el sedimento que se ve, que es lo que yo les mencionaba antes, que muchas veces se puede tratar de disminuir el backscatter, que se llama, con el movimiento de los focos, que no lleguen tan directo al individuo, sino que tratar de externalizarlo un poco para que reboten hacia otro lado en los sedimentos y no queden lentes, etc. Entonces se pueden hacer distintas cosas para solucionar eso. Y bueno, las rayas y los tiburones, como les mencionaba antes, tienen una relación muy particular con los bosques de huiros porque ponen sus cápsulas y sus huevos sobre las frondas. Ya como se ve en esta fotografía de Tuto, esto es una cápsula de raya, si no me equivoco, y que está completamente enredada a las frondas de estos huiros, lo que nos puede dar una idea de lo importante que son estas algas para la mantención de algunos animales, en específico de estos condictios, como los tiburones y las rayas, y su crecimiento. También hay otros peces que viven asociados a los bosques de huiro, al huiro palo. No sé si alguien que está viendo la charla, si no se han quedado dormidos, puede lograr ver algún pez en esta fotografía, o solamente frondas. Bueno, ahí no sé si alguien quiere comentar, si alguien lo ve, algo así, pero esta fotografía, esta serie de fotografías es muy interesante, la sacó el Vladimir también, y nos demuestra también la capacidad de... A ver, al medio de cabeza, sí. Sí, creo que Leonardo lo vio, claro. Nos permite ver la capacidad de camuflaje y de asociación que tienen algunas especies de peces a los bosques de huiro. Bueno, si no lo habían visto, acá está, este es un Mixodes, una doncellita de los huiros se llama, tiene una relación muy, muy estrecha y particular con el huiro, con los bosques de alga, y bueno, como lo mostraba en la fotografía anterior, con suerte se ve, su cuerpo es prácticamente del mismo color pardo de la Lesonia,
Y también aquí una fotografía de noche del tuto en las cruces del Mixode, de la Doncellita de los Güiros, completamente asociada a las láminas de esta alga, de estas macroalgas pardas. Nico, dale. Está muteado. No te escuchamos. No, Ahí no, sí. no quería decir nada, la verdad. Ah, ya. Vale, bueno, sigo. Bueno, otros peces que podemos encontrar, estas fotografías del tuto con la Canon G12, que podemos encontrar agrietados. Entonces muchas veces cuando queremos tomar registros de lugares difíciles de acceder, tenemos que agarrar los focos y moverlos de arriba abajo, poder meterlos por algunos lados, y bueno, esta fotografía se nota al tiro que es un pez agrietado, que está dentro de una grieta, y hay una roca acá en la parte superior de la fotografía que se ve, y fue, a pesar de eso, o sea, correctamente iluminada. O sea, se ve todo el cuerpo del pez enfocado, los ojos se ven muy nítidos, la boca se ve completamente nítida. Entonces, para mí esta es una fotografía muy bien lograda. Otros típicos animales que podemos ver son los trombollitos, que son muy pequeños, no miden más de 3 centímetros, 4 centímetros, y que también son muy curiosos. Entonces sirve mucho practicar fotografía submarina con este tipo de pececitos más chicos. Aquí podemos ver distintos ángulos del trombollito capturados por Vladimir. Y aquí lo que es interesante es ver cómo el patrón de colores de este pez puede camuflarse o confundirse perfectamente con el fondo marino, que está compuesto por esta alga coralina, algas de distintos colores, tipo y tamaño, lo que permite, por ejemplo, que estos peces sean menos depredados, o pasen más piola, digamos, en su vida, ¿ya? Y que también es interesante poder observarlo a través de la fotografía. Saliendo un poco de los peces y entrando a otro grupo de animales marinos, en este caso los erizos. En nuestras costas generalmente podemos encontrar dos tipos de erizo: el erizo rojo, que es el que se ve acá, y el erizo negro, que es el que se ve en mayor cantidad en la parte de atrás de esta fotografía. Esta fotografía fue tomada con luz natural, en un día en buceo que había mucha luz debajo del agua, entonces por eso está media iluminada y media blanca. También es como de mis primeros fotografías, pero es interesante porque salen las dos especies de erizo. El erizo negro es muy típico, es muy abundante en nuestras costas, y es conocido también porque, como se puede ver acá en esta foto, que tiene estos pequeños besitos, el estipe o los tallos de los güiros, depreda y come a los güiros, ¿ya? Este erizo no tiene interés gastronómico, no se explota, a diferencia del erizo rojo, porque el erizo rojo, bueno, lo que se consume son las gónadas, y el erizo negro, las gónadas las tiene bastante pequeñas, por lo tanto no interesa comerse, a diferencia del erizo rojo, que sí. Esta iluminación del erizo rojo tiene que ver con las limitaciones de iluminación que comentaba antes, sobre como la capacidad de solamente iluminar el individuo y el resto queda como verde. Imagínense, sin la luz roja, todo el erizo y toda la fotografía hubiera quedado de este verde acá. Entonces, en términos estéticos, como que deja bastante que desear. El erizo rojo también se ha observado y se ha descrito que para pasar más piola a veces toma algunas conchas o pedazos de alga y se los pone encima. Entonces a veces uno puede estar buceando y encuentra muchos erizos llenos de cosas puestas arriba. Eso es una conducta, un comportamiento que llama mucho la atención. Esto es una fotografía macro, un intento de fotografía macro. Ahí yo creo que faltó un poco cerrar el F para la apertura del diafragma, para que quedara más enfocado todas las púas de estos erizos, pero acá la idea es mostrar cómo el erizo se pone como un sombrero o algo así para pasar más piola. También del grupo de los equinodermos que pertenecen los erizos están las estrellas de mar. Esta es una de las estrellas muy típicas de la estrella común de 5 brazos, que a veces, ahora último ha estado parando en algunas costas, entonces yo creo que las conocen. Y también cuando baja la marea también son posibles de ver ahí en el borde costero rocoso. Perdón. Bueno, a veces se ven muchas asociaciones muy grandes de estos individuos. Pueden haber distintas tonalidades. Este buceo también
con suerte pude iluminar las 2 estrellas del centro y el resto quedó ya todo verdoso. Esto fue en el Canelo. Pero es interesante porque muestran cómo una misma especie puede tener distintos colores. Este tipo de estrella también a veces son capaces de observarse muy asociadas a los bosques de algas. Esta estrella está completamente abrazada, sobre todo cuando hay corrientes para no soltarse, a un güiro, a un estipe de un individuo güiro. Y otra especie de estrella es, por ejemplo, estas estrellas que son pueden llegar a crecer muy grande, de 50, 60 centímetros, que es la estrella Júpiter. Esta fotografía fue tomada a baja profundidad, pero quiero que como que vean la cantidad de estrellas que se puede ver en una sola fotografía. Acá hay una estrella Júpiter, acá hay otra, acá hay un sol de mar, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 sol de mar. Entonces, para que vean que a veces estos son los animales más abundantes, que son depredadores, comen lapa, chorito, de todo, y que son más comunes de ver a 5 o 6 metros de profundidad en nuestras costas. Esta es otra fotografía de la estrella Júpiter. Esta era una gran estrella. Y bueno, también se llama espinosa, es una gran carnívora. Ahí hay un acercamiento macro al cuerpo de la Melanaster gelatinosus, que es su nombre científico. Eso no se ve, esa no se ve. La Melanaster sí, igual es posible verla en baja mar, pero es menos probable porque, a diferencia del sol de mar y la estrella y de esta estrella, la Melanaster tiene un cuerpo más gelatinoso, más dependiente del medio acuoso. Entonces, cuando baja la marea y esta queda expuesta al ambiente, ¿cierto? Al aire, puede tener más daño que la otra estrella. Hay estrellas que están más capacitadas para la desecación que otras. La Melanaster le gusta vivir más en el agüita. Esta es una estrella de mar, una Melanaster, pero muy pequeña, de como 10 centímetros. Entonces, esta foto la mostramos para que vean un poco cómo cambia una estrella pequeña de la misma especie, juvenil, digamos, de unos 10, 15 centímetros, a llegar a esta tremenda bestia que puede medir 60 centímetros de lado a lado. Y también, como decía antes, son tremendas depredadoras. Acá hay una Melanaster comiendo una jaiba. La fotografía no es para nada buena, tiene bastantes problemas de iluminación, sobreexposición acá y todo eso, pero al menos lo que se rescata de esto es poder registrar esta interacción que existe entre estas dos especies. Y como mencionaba antes, también el sol de mar, típico habitante de nuestras costas, también un depredador clave de la zona intermareal y submareal por la cantidad de especies que puede comer, por su constante acción de depredación a lapa, chorito, y que también es posible verla desde baja profundidad, 3 metros, 4 metros, a profundidades de 10, 15 metros en algunos lugares. Esta es la estrella bizcochito, que es pequeña, mide como unos 3 centímetros, 4 centímetros, la tomé con fotografía macro, con la Nikon D3500, y con toda la iluminación posible pueden ver los detalles de su cuerpo, los colores. Vive asociada a los bosques de Whiro, si se han podido dar cuenta en la mayoría de las fotos, en algún momento aparece un güiro. He fotografiado soles, pero nunca me han quedado nítidos. Otra estrella pequeña de tamaño similar a la que veíamos antes, la estrella Odonaster pelicionatus, estrella adornada, que tiene la particularidad que puede ser encontrada a muy grandes profundidades, a 60 metros, 80 metros de profundidad, incluso se puede ver esta estrella. Y que es preciosa por su color, también se puede camuflar con estas algas rojas, rosadas del fondo marino. Otra estrella que creemos que es la especie Enricia obesa, pero hay otra estrella parecida que nos tiene ahí con la duda, y que es interesante ver esta estrella porque puede tomar distintos colores, ¿ya? En distintos buceos hemos encontrado la misma especie, pero con distintas tonalidades, entonces esto lo hace súper atractivo para la fotografía submarina porque
van como complementándose mucho con el tipo de fondo o de sustrato en el cual están. O sea, ahí puede uno empezar a jugar con la iluminación, los colores, etc. Ya para ir terminando, o sea, no terminando, pero avanzando con la presentación, vamos a pasar al grupo de los decápodos, de las jaivas, que generalmente se quedan muy quietas al momento de ver un buzo, entonces uno puede practicar mucho la fotografía submarina, o sea, la fotografía macro en la fotografía submarina. Esta es una Paraxanthus, una jaiva pequeñita que el cuerpo no medirá más de 10 centímetros, 8 centímetros de longitud, y una fotografía macro del ojo principalmente. ¿Ya? Ahí está el cuerpo más completo de la misma especie. Esta especie la confunden mucho con esta, que es la jaiva mora, pero la jaiva mora llega a mayores tamaños y además esta especie no se come. La jaiva mora sí, es una de las principales jaivas acá en la zona central que son depredadas. Esta también es una fotografía macro. La idea ahí era buscar el enfoque en los ojos. A ver, y esta es otra de aparte de la jaiba mora, está la jaiva pelúa, que también es de interés gastronómico, que también se consume y que también acá le tomamos una fotografía macro. Estas jaivas pueden llegar a medir bastante, de kiela a kiela, no sé, unos 20 centímetros incluso, son bastante grandes. Y acá podemos ver otro registro de interacción en donde una jaiva peluda, una Romaleon setosus, se está comiendo a una Paraxanthus, que es más pequeña. Entonces, estas jaivas también pueden presentar conductas agresivas y depredación con otras jaivas de la misma especie o de otras especies más diferentes. Seguimos con los cangrejos. Hay un cangrejo que su historia llama mucho la atención, que vive asociado, es un cangrejo porcelana, que vive asociado a la anémona o a los potos de mar. Entonces, tenemos distintos registros asociados, viviendo en torno a esta anémona, a estos potos de mar. Estas fotos del tuto, y es bacán porque muestra cómo se alimentan estos cangrejos. Estos cangrejos, a diferencia de las jaivas, no ocupan sus quelas para romper concha y cosas así y alimentarse, sino que ocupan estas patas modificadas en forma de abanico que les permiten ir capturando alimentos que están, ya sean larvas o sedimentos que están en la columna de agua. Y esta otra jaiva, otra cangrejo porcelana de la misma especie, asociada a una anémona, en este caso verde. Y esta anémona está sobre un güiro, como lo pueden ver, que está desenfocado en la fotografía. Este es un camarón de roca, muy típico también de la fotografía macro. Se ven los bosques, los güiros de fondo, y acá es donde se puede observar un poquito más el efecto de los sedimentos, que yo les decía, que bueno, hay algunos fotógrafos que lo eliminan con postproducción, ya para que la fotografía quede un poquito más bonita, pero yo esta la dejé así tal cual, ya pienso que había quedado bien enfocada, bien iluminada, pero en el fondo, si se dan cuenta, ahí están los sedimentos que quedan iluminados, y que hay gente que piensa que les resta valor estético a la fotografía. Camarón de roca, se llama este. Y a veces uno tiene la capacidad de encontrarse con escenas muy llamativas, como esta concha de picoroco de Sucupá, con esta pequeña jaiva adentro y absolutamente rodeada por esta estrella de mar. ¿Ya? Entonces ahí ya es una de los últimos buceos más recientes, en donde ya he podido manejar un poquito más los puntos de enfoque, la iluminación, tratar de que, por ejemplo, esta parte de acá de la estrella no me quede tan sobreexpuesta. Ahí el enfoque lo puse en el rostro de la jaiva y sus quelas, sus patas, y este diafragma yo creo que debe estar en 10, 13, para tratar de que quede todo ahí bien enfocado. Este otro cangrejo que vive, siempre es posible observarlo, que es el panchote, el Taliepus, que es muy común observarlo colgando de los güiros, ¿ya? Y pelean, crecen entre los güiros, y a veces tiene esa cara como que siempre está enojado, pero en verdad no es así. Y también es precioso porque tiene el color, el mismo color pardo de los güiros, ¿ya? Entonces a veces uno está buceando y le cae uno encima y no lo viste, y es porque estaba ahí escondido en los bosques de algas. Otro cangrejo, el cangrejo ermitaño, que tiene la particularidad que puede ir cambiando de distintas conchas a medida que va creciendo, va viviendo. Este lo encontramos en esta concha particular, y bueno, un cangrejo pequeño, con colores muy llamativos para practicar fotografía, como son estos azules, estos rojos,
Y claro, este cangrejo, por ejemplo, no debe medir más de 2 centímetros, entonces este es un acercamiento con una fotografía macro este animal es muy pequeño. Y también tenemos otro tipo de cangrejo, que son el cangrejo decorador, que se llama decorador principalmente debido a su capacidad de camuflarse o decorarse su cuerpo para pasar desapercibido a cierto depredador. En este caso, por ejemplo, está sobre una esponja amarilla y vemos que su cuerpo también está completamente cubierto de esponja amarilla. Acá la misma especie de cangrejo decorador, perdón, que está sobre con una esponja más rosada y vemos cómo su cuerpo está cubierto de esponja rosada. Y por último, aquí vemos una foto más reciente de otro cangrejo decorador y que está en un fondo que tiene, bueno, tiene distintos individuos, pero tiene estas alguitas pardas que se pueden ver acá en el fondo y que por lo tanto para pasar desapercibido tiene esa alga sobre su cuerpo. Entonces, para que vean lo flexible que puede ser los colores y los animales que pueden estar viviendo sobre esta especie de cangrejo. Por eso se llama el cangrejo decorador. Y también no mide más de 3 o 4 centímetros. Como les mencionaba antes, también podemos observar las anémonas o potos de mar en el fondo submarino. Esta es la más común y la más grande, que también yo creo que la han visto en el intermareal, en las roquitas cuando baja la marea, que es la Fimantea pluvia o poto de mar naranjo también se le llama. Este es el más común. Y este es un intento de fotografía macro al centro del cuerpo de esta anémona. ¿Ya? Verónica se le... Esta otra anémona, la anémona lobulada, de mi último buceo de fotografía en el contexto del curso con Eduardo Sorensen, y que también estuvimos con el Nico ahí. Y nada, pues acá lo que traté de hacer es cerrar la mayor cantidad posible sin que me quedara oscura la fotografía con el F, este debe ser F15 yo creo, para procurar la mayoría del cuerpo de la anémona que me quedara enfocado. Y bueno, el foco también lo traté porque había harta cantidad de sedimento, entonces el foco traté de no iluminar directamente a la anémona, sino que desviarlo un poquito para que la iluminación del foco fuera un poquito más suave al cuerpo y no fuera tan exagerada. Hay otras especies de anémonas de mar actinias que viven y son capaces de observar sobre los cuiros, como son esta actinia roja capturada por Vladimir, el tuto, que no debe medir más de 3 centímetros en total y que son preciosas por su color rojo y el contraste que hacen con el pardo. Esta otra tipo de actinia que también es pequeñísima, de medir 1 centímetro, que también es muy típica de observar en el intermareal. Y bueno, acá también pueden ver el efecto del sedimento en la fotografía, o sea, la cantidad de partículas en suspensión en el agua es tremenda. Y eso también a veces disminuye el valor estético de la fotografía submarina. Bueno, esta es una fotografía de una anémona poco lograda, a mi parecer, porque gran parte de los tentáculos están desenfocados. Ahí me faltó, solamente salió enfocada esta parte, y me faltó un poco cerrar el F, pero para que conozcan otra especie de anémona. Y llegamos ya a la última parte, que son los nudibranquios o babosas de mar. Son animales muy pequeños, muy coloridos y preciosos para practicar la fotografía macro. Esta también fue el último buceo. Es un nudibranquio dálmata, Tecacera darwini se llama, y mide aproximadamente 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Este también es otro nudibranquio, que como pueden ver, al igual que otros registros, está sobre un güiro, sobre el cuerpo de un güiro, la estructura de esta macroalga parda. La gracia de estos nudibranquios es, como dice su nombre, tienen las branquias al desnudo, o sea, son como un caracol, pero sin concha, y que tienen estos colores llamativos precisamente para advertir a sus depredadores de que tienen sustancias tóxicas en su cuerpo, ¿ya? Por eso nadie se los come, y son tan pequeños y pueden estar viviendo. Esta otra especie de nudibranquio que tiene el cuerpo blanco y puntitos de color naranjo, que son muy también llamativos para los fotógrafos submarinos que quieran practicar fotografía macro. Y acá tenemos 2 fotos de Vladimir, del Fibiana lotini, que es, creo yo, uno de los nudibranquios más preciosos que tenemos en nuestras costas. Estos nudibranquios se pueden ver a bajas profundidades, hasta 20-25 metros de profundidad,
Acá también se coló en la foto una mellenaster gelatinoso, una estrella pequeña, pero nada, pues este nudibranquio, que es el espaldas de fuego, es precioso. Yo creo que la foto habla por sí solo, y también debe medir unos 3-4 centímetros. Otro nudibranquio, el nudibranquio doris, también de unos 3 o 4 centímetros, que se caracteriza por, bueno, por tener las branquias que se le ven al desnudo en este sector, y también en gran parte de su cuerpo tener estos porotos y el cuerpo completamente de color amarillo o mostaza. Y un habitante muy famoso, seguro que todos lo han consumido en su vida, o la gran mayoría, el loco, el concholepas, que también es muy común observarlo interactuando sobre estos güiros, ¿ya? Este caracol, bueno, sabemos lo importante que es para la gastronomía en Chile, lo sobreexplotado también que ha sido durante toda su historia, pero aún es posible observar, también es posible observar interactuando en los bosques de güiro. Me preguntan ahí cómo se llamaba el nudibranquio, ya, el amarillo, perdón, este es creo que la especie es Doris fontaini. Yo le digo nudibranquio doris, pero es el nombre científico, el Doris fontaini, por si acaso. Y bueno, también otro habitante de los bosques de güiro es el pulpo Robsonella, que es precioso, es capaz de cambiar su color en función al fondo que tiene. Por ejemplo, este pulpo, al momento de ser fotografiado, logró censar que en el ambiente, por ejemplo, habían estas conchas blancas ya puestas en el fondo. Entonces él es capaz de censarlo y en su cuerpo tratar de imitar este patrón de fondo con manchas blancas. Y eso es impresionante. Bueno, hay videos de pulpos moviéndose, y a medida que van moviéndose y cambiando el tipo de fondo, van cambiando de color. Entonces esto es un ejemplo de eso. O sea, esas manchas blancas que tiene ese pulpo no las tiene siempre, ¿ya? Puede ir variándolas con el tiempo. Y es, bueno, esta fotografía, que en apnea, no es en buceo, es a baja profundidad, es un intento de técnica de fotografía 50-50, que la idea es tratar de capturar con un domo, ¿cierto? Con un gran angular, ya sea ojo de peo rectilíneo, parte del ambiente terrestre y parte de abajo del ambiente submarino, ¿ya? Entonces, esta fotografía, la gracia que hay que tratar es que en la línea del agua, obviamente el mar tiene que estar muy tranquilo, tienen que haber muchas condiciones, muy buenas condiciones, y que la línea del agua esté justo en la mitad del domo, que es el lens port que yo le explicaba, que cubre el lente al momento de sacar fotografía. Y claro, ahí hay que procurar enfocar la parte de abajo, entonces ahí los puntos de enfoque y la iluminación tienen que quedar correcta debajo del agua, y ahí ver cómo se expone el cielo, la parte de arriba. Ahí hay otro intento, ahí el cielo, bueno, me quedó un poco sobreexpuesto, pero ahí lo que yo prioricé era, debido a lo saturado que estaba de luz ese día nublado, que el sol debajo del agua y las rocas tratar de que me quedaran bien iluminadas. Y bueno, hay otras fotografías que uno puede intentar a baja profundidad con gran angular, que es tratar de darle un aspecto más como desde la perspectiva de los animales del mar. Entonces aquí hay un güiro muy dañado, con pocas frondas, debe estar muy depredado por herbívoros, de hecho se ven tégulas y distintos animales comiéndolo, y el sol de mar debajo en esta roca. Y eso. Muchas gracias, disculpen lo extenso, pero eso les tenía preparado, un poco largo, pero espero que lo hayan disfrutado, y cualquier pregunta que tengan, denle nomás. Acá yo creo que con el Nico les podemos tratar de responder lo que quieran. Y muchas gracias de nuevo por su atención, ¿eh? Hay mucha gente, así que estoy a pesar de que se haya demorado tanto. No fue para nada largo, Nico, súper entretenido, muy buena variedad de fotos, tan preciosa realmente, así que súper agradecido de toda tu explicación, de toda la muestra, y no sé si hay preguntas, aparte de las que se fueron comentando durante la charla. Yo quiero hacer una pregunta. Angélica. Vale. Bueno, primero felicitarte por la charla, estuvo muy entretenida, la foto maravillosa, muy entretenido todo. Quería preguntarte, en el tema de la elección de los parámetros, ¿cómo lo hacen? ¿Hacen una previa como ajuste de parámetros antes de sumergirse, o los parámetros los van definiendo una vez que están ya en el agua? Buena pregunta, Angélica, gracias. La elección de los parámetros, como lo mencionaba antes, la mayoría de los equipos de fotografía submarina me permiten
manejar absolutamente todos los parámetros que me permite la cámara arriba del agua, o sea, la cámara normal, ¿ya? Entonces, si bien uno va más o menos con los tipos de fotografía que quiere tomar en la mente, y por lo tanto por eso elige el tipo de lente, ya sea fotografía macro, gran angular, yo debajo del agua puedo modificar el balance de blanco, los puntos de enfoque, la asistencia que me da el autoenfoque, lo que expliqué del ISO, de la velocidad de obturación, y para todo yo puedo manejar en general todo debajo del agua. Hay algunos equipos de fotografía más limitados que me restringen un poco eso, pero en general las reflex me permiten modificar todos los parámetros debajo del agua. Y eso igual es una ventaja, porque tengo mucha mayor flexibilidad al momento de querer trabajar bajo el agua. Perfecto. Gracias por insistir. Nico, ¿puedo preguntarte si tienes tips para usar cámara debajo? Mira, en general, la GoPro, bueno, debido a, sobre todo las últimas que tienen mucha resolución y generalmente son buenos para tomar videos bajo el agua. Para eso está fabricada, pienso yo, la GoPro. O sea, una GoPro debajo del agua con 2 focos potentes, quedáis con un equipo de filmación submarina así, pero tremendo. Ahora, para tomar fotografía es limitado porque a veces el enfoque no lo puede modificar tanto. No sé, hay algunas GoPro que le pueden modificar los parámetros manuales, creo, las últimas, pero en general las anteriores no puede hacer como un cambio de parámetros tan acucioso como la fotografía reflex. Entonces, tips para usar cámaras GoPro: centrarse en los videos que puede grabar bajo el agua, en la iluminación. Igual hay GoPro que con luz, cuando está buena la visibilidad, con luz natural, funcionan perfecto, y después tú en post le puedes modificar un poco el balance de blancos para que quede un poquito, para que se recuperen más los naranjos y los amarillos. Pero eso, en general, si buscas sacar fotografías con la GoPro, es difícil, es complejo. ¿Cuáles son las locaciones donde fotografía? Lo mostré: Las Cruces, Algarrobo, generalmente Litoral Central. Esos son los lugares donde yo he podido, y hemos podido también con los chiquillos de Proyecto Wiro, ir a bucear y tomar estos registros. Eso, no sé si hay de nada. Francisco, gracias por tus palabras, que agradece ahí la charla. Sí, Maca Garrido pregunta cómo cambiar lentes. Sí, en general con el equipo que trabajo yo, tienes que cambiar los lentes ya cuando termina el buceo y quiere ir a bucear otro. Bueno, como explicaba, si tú subes al bote y tienes todo el equipo ahí y tienes confianza en que vas a poder hacer los cambios de equipo de manera segura, puedes hacerlo y puedes, por ejemplo, ir a bucear con macro, ir al bote, cambiar el lens por el lente y bajar con gran angular. ¿Ya? Eso se puede hacer siempre y cuando estés completamente seguro de que vas a poder instalar bien los equipos, porque si te queda algo mal instalado, baja y se te inunda el equipo y lo pierdes todo con agua salada. Entonces, o sea, hay veces que se pueden recuperar algunos equipos, pero generalmente son muy dañados por el agua salada. Nico, Dime. preguntarte si has visto como cambios con lo de la extracción de güiros y como las especies, porque en el fondo está en investigación. Sí, tremenda pregunta igual. De hecho, yo creo que eso es uno de los principales problemas que existen. A ver, el tema de la extracción de güiro es un tema muy complejo. Cada vez más, bueno, la principal extracción de güiro, del güiro palo que observamos, puede ser a través de dos formas, o sea, de dos técnicas, muy resumidamente, que es el orilleo, que es la recolección del güiro que llega a la playa debido a cuando se suelta por la marejada y todo eso, que hay mujeres y hombres dedicados a eso, que lo recogen, lo secan y después lo venden. Pero también, y que es cada vez más frecuente, el barreteo, que el buceo con un chuzo grande y que se va sacando el alga y se va extrayendo, y en el fondo se va pelando el fondo de roca. Hay mucha gente que, no sé, hay mitos que la gente piensa, no, dejemos el disco de adhesión porque después crece de nuevo. No, eso no ocurre, ¿ya? De hecho, generalmente se recomienda a las personas que extraen, si es que van a extraer, que saquen toda el alga para que quede el sustrato libre para que crezca una nueva alga.
Y es un tema complejo porque, bueno, debido a la disminución de otros recursos marinos que antes trabajaba, ahora todo se está como yendo al alga. No hay tanta regulación sobre el barreteo, de hecho en la quinta región no está regulado. Y bueno, es otro amenaza más que tienen los bosques de alga. También vemos el cambio climático y el cambio de temperatura y acidificación del océano. También, por ejemplo, la pesca de los peces que vimos en la fotografía, de los peces de roca, que viven en los bosques de alga, afecta indirectamente a los güiros, porque los peces son los que se comen a los erizos, por ejemplo, que vimos que los erizos comían a la alga. Entonces hay un efecto ahí en cadena súper interesante, que es que si tú estás sacando a todos los peces de roca, que no van a comer a los que depredan el bosque de alga, por lo tanto los herbívoros, los erizos, todos esos animales, nadie los va a controlar y van a depredar de forma más frecuente a los bosques de güiro. Entonces, actualmente hay una serie de amenazas, tanto biológicas como relacionadas con el humano, o también ambientales, que están generando una serie de efectos a los bosques de alga que pueden traer consecuencias muy importantes. Y como vimos antes, no sé, hay estudios que plantean que adentro del bosque, adentro del disco, asociado al disco de adhesión de estos güiros que veíamos, pueden estar 80, 100 especies asociadas, diferentes asociadas a este lugar. Entonces, cuando uno saca un güiro, no solamente está sacando ese güiro, sino que está provocando consecuencias a nivel más allá solamente de seguro, sino que a nivel ecosistémico. Es un temazo, es igual de lo... Hay una ley que se está tramitando ahora, hay muchas campañas que plantean el no más barreteo, y bueno, un temazo, yo creo que da para una charla sola para eso de los bosques de alga y la extracción. Gracias. De nada, no hay de qué. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, lo que quieran. Parece que quedamos muy conformes con la charla. Buenísimo. Ya pues Nico, mira, esto quedó grabado, lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a dejar público y te comparto el Bacán. link para que más gente lo pueda ver. Te queremos agradecer a nombre de todos los rayados, todos los que asistieron a esta charla, que nos hayas compartido tu experiencia. Tienes fotos preciosas, es todo un mundo lo que se ve ahí abajo. Me quedo con esa mantarraya nanita que es hiper tierna y bueno, muchas fotitos más de las que presentaste. Así que muchas gracias. Le agradecemos todo, ¿no es cierto? Gracias, Nico. Un aplauso De nada, no hay de a la qué. distancia. Gracias a ustedes por esta instancia. Nosotros ahí con los cabros de Proyecto Güiro estamos dispuestos a este trabajo, nuestras fotografías, cualquier iniciativa donde sea difundir y dar a conocer el mundo que hay debajo del mar, estamos completamente dispuestos. Durante la pandemia hicimos hartas charlas a colegio, bueno, todo virtual, pero recorridos y relatos submarinos a colegio, a personas de tercera edad. Estamos trabajando también en un proyecto inclusivo para sordos. Entonces, estamos ahí desde el voluntariado, estamos ahí haciendo hartas cosas y tratando de cada vez difundir más la importancia de los bosques de güiro por la cantidad de animales que viven asociados a esto, como lo vimos hoy día en la presentación. Así que es el objetivo principal de todo esto. Y gracias de nuevo. Vale, muchas gracias, Nico. Entonces, bueno, muchachos, dejamos hasta acá la charla. Voy a parar la grabación para compartirla mañana.